Micromundos. Secretos de los átomos y las moléculas por Anna Claiborne. Capítulo 1. Los átomos y las moléculas. Piensa en un vaso de agua clara y fresca. ¿De qué está hecha el agua? La respuesta es de átomos y moléculas. Un simple vaso de agua contiene millones y millones de ellos. Ambos son demasiado pequeños para verlos a simple vista. No puedes verlos, pero hay millones de átomos y moléculas en este vaso con agua. ¿Qué son los átomos y las moléculas? Todas las cosas están hechas de esas pequeñas partículas. Los átomos son como pequeñas bolas. Las moléculas son grupos de átomos que se unieron. Todas las cosas que nos rodean están compuestas por átomos y moléculas. Incluso los seres vivos, el metal, el plástico, la madera, el aire y el agua están compuestos por átomos y moléculas. Todas las estrellas, planetas y lunas del espacio están compuestas por átomos y moléculas, y la Tierra también. Materia. Los científicos tienen un nombre para todo esto, lo llaman materia. Los diferentes tipos de materia son conocidos como materiales. Por ejemplo, agua, madera, metal, plástico y piedra. Todos son materiales. ¿Cuántos? Se necesita una gran cantidad de átomos y moléculas para hacer materia. Una taza, 8 onzas o 240 mililitros de agua contienen unos billones de átomos. El agua de este río puede fluir y hacer remolinos. El metal y el concreto del puente están fijos y firmes. Así son las cosas. Piensa otra vez en el vaso de agua. ¿Qué puedes hacer con agua? Puedes chapotear, removerla o hacer remolinos. Puedes beberla, puedes echarla entre tus dedos. Pero no puedes hacer estas cosas con una cuchara de metal. Con una cuchara de metal es difícil porque mantiene su forma. El metal y el agua están hechos de átomos y moléculas, pero son completamente diferentes. ¿Cómo puede ser eso? Diferencias. Hay muchos tipos de átomos. Cuando se unen átomos diferentes, forman distintos tipos de moléculas. Materiales distintos están constituidos por moléculas y átomos diferentes. Esto los hace comportarse de manera diferente. Este libro trata sobre los átomos y las moléculas y cómo conforman el mundo asombroso y cambiante que nos rodea. Los alimentos están formados por átomos y moléculas al igual que los seres vivos, incluyendo a los humanos. Capítulo 2. Los átomos. Entonces, si todo está hecho de átomos, ¿qué es un átomo? ¿Qué es y de qué está hecho? Mira más de cerca. Los átomos son pequeños, pero se componen de partes que son incluso más pequeñas. En su centro tienen un núcleo. El núcleo está constituido por protones y neutrones. Los átomos también poseen otras partes llamadas electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo rápidamente. Partes fundamentales de un átomo: núcleo, protón, neutrón y electrones. Grande y pequeño. Hay muchos tipos diferentes de átomos. Son muy pequeños, pero algunos son más grandes que otros. Por ejemplo, un átomo de helio es un átomo pequeño. Tiene un número de 2 protones y 2 neutrones. Tiene 2 electrones orbitando alrededor del núcleo. Un átomo de carbono es más grande. Tiene un núcleo compuesto de 6 protones y 6 neutrones. También tiene 6 electrones. Muchos átomos son incluso más grandes, pero todos tienen la misma forma básica y las mismas partes. Representaciones simples del helio y del carbono. El
átomo de oxígeno es otro tipo de átomo, lo podemos encontrar en el aire que respiramos. Números atómicos. Los científicos necesitan denominar a los diferentes tipos de átomos para saber cuál es cuál. Por esta razón, les asignaron números a los átomos. Estos son conocidos como números atómicos. El número atómico depende de cuántos protones tenga un átomo. Por ejemplo, el oxígeno tiene 8 protones, por eso su número atómico es 8. Este científico está observando un modelo hecho con distintos tipos de átomos. Índice de masa. Un átomo también tiene un índice de masa. Este es igual a la suma de protones y neutrones. Un átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones. Eso hace un total de 16. Así que su índice de masa es 16. El primer nivel tiene 2 electrones, el segundo tiene espacio hasta para 8 electrones, pero el átomo de oxígeno contiene solo 6. Niveles electrónicos. El número de electrones en un átomo también es importante. Los electrones se mueven en diferentes capas llamadas niveles electrónicos. El primer nivel es el más cercano al núcleo. Tiene capacidad para un máximo de 2 electrones. El segundo nivel puede albergar a un máximo de 8 electrones. Pueden existir más niveles. También un átomo tiene muchos niveles para mantener todos sus electrones. ¿Cuán pequeños son los átomos? Es difícil imaginar cuán pequeños son los átomos. Un átomo promedio mide unas 250 millonísimas de pulgada. Es igual a tener un diámetro de un 10 millonésima de milímetro. Contando los átomos. En un punto de esta página caben más de 20 millones de átomos. La propia página tiene un espesor de más de 1 millón de átomos. Si alineamos los átomos en una fila, necesitaríamos 50 millones de ellos para hacer una línea tan larga como la uña del dedo meñique. Espacio vacío. La mayor parte de la materia de un átomo está en su núcleo. El núcleo ocupa una pequeña parte del átomo. El resto es el espacio que rodea el núcleo donde giran los electrones. Así que un átomo, en su mayor parte, es espacio vacío. Eso significa que todas las cosas que nos rodean en nuestros propios cuerpos están también formadas en su mayor parte por espacio vacío. Nube electrónica donde se mueven los electrones rápidamente. Las láminas de oro están entre los materiales más finos que se puedan encontrar. Solo tienen un espesor de 300 átomos. Aquí parecen cubriendo los techos abovedados de estas bellas torres en Moscú, Rusia. La historia de los átomos. Los átomos son demasiado pequeños para poder verlos a simple vista. Entonces, ¿cómo sabemos que están ahí? Los científicos griegos de la antigüedad se preguntaban de qué estaban hechas las cosas. Algunos dijeron que todo estaba hecho de aire o agua, pero un científico, Demócrito, dijo que todo estaba hecho de partículas diminutas. Las partículas no cambiaban y no podían romperse y les dio el nombre de átomos. La palabra átomo en griego significa cosa que no puede ser dividida en dos. John Dalton, el científico John Dalton vivió desde el 1766 a 1844. Él descubrió muchas más cosas acerca de los átomos. Dalton pensó que diversos materiales deben estar compuestos por diferentes tipos de átomo y que átomos diferentes deberían estar formados por un número distinto de partículas. Dalton es el
es a menudo llamado el padre de la química. La química estudia la composición de los materiales y cómo reaccionan entre sí. Demócrito vivió en Grecia antigua desde aproximadamente 460 al 370 a.C. Era un filósofo. Un filósofo es alguien que piensa sobre el mundo y trata de entenderlo. Él estudió muchas cosas además de los átomos. También estudió a los animales, las plantas y el tiempo y las estrellas bajo el microscopio. Hoy en día tenemos microscopios muy potentes. Con ellos podemos realmente ver cómo los átomos y lo que vemos prueba que tanto Demócrito como Dalton tenían razón. Los pequeños puntos en esta imagen muestran dónde está o han estado los átomos de iridio. Se observan bajo un microscopio especial. Capítulo 3. Elementos asombrosos. Un elemento es un material que contiene un solo tipo de átomo. En total existen cerca de 100 diferentes tipos de átomos naturales, así que hay alrededor de 100 elementos. Piensa en un elemento. Muchos de los materiales que conoces son elementos. La plata es un elemento, está hecho de átomos de plata. Utilizamos plata para hacer joyas, platería y otras cosas. Un átomo de plata tiene 47 protones, 61 neutrones y 47 electrones. Mira la lista de elementos. ¿Cuántos has oído mencionar? Los elementos. Esta lista muestra 92 elementos que se encuentran en forma natural en la Tierra. Elementos importantes. Los elementos juegan un papel importante en nuestra vida cotidiana. El gas oxígeno es un elemento hecho de átomos de oxígeno. Se encuentra en el aire. Los animales deben respirar oxígeno para sobrevivir. El carbón es otro elemento importante. Se encuentra en los cuerpos de los seres vivos. Algunos elementos son raros. Esto significa que son difíciles de encontrar. Debido a esto, cuestan mucho dinero. Entre ellos tenemos el oro, el platino. Hace tiempo el oro se usó para hacer monedas. Las computadoras usan chips como este para poder funcionar. Los chips están hechos de silicio, que es un elemento químico. Símbolos químicos. Los científicos asignan un símbolo a cada elemento conocido. El signo químico funciona como un símbolo para cada átomo. Está formado por una o dos letras, así podemos escribir el nombre de los elementos de una manera sencilla y rápida. Nombre de los elementos. Los elementos obtienen sus nombres de muchas maneras. En el Sol hay helio, por eso su nombre proviene de la palabra griega para el Sol, helios. Y oro es el metal amarillo. Su nombre proviene de una vieja palabra latina, aurum. El xenón es un elemento inusual. Su nombre proviene de una palabra griega, xenos, que significa extraño.